Saludamos desde la Gerencia de Servicios Públicos para compartir esta ventana de información jurídica con todos ustedes en el Departamento de Antioquia. Mi nombre es Carlos Vanegas y me acompaña el doctor Carlos Alberto Teortúa, experto, abogado en servicios públicos, quien nos ha venido acompañando en los 6 programas anteriores, más las sesiones presenciales que hemos tenido durante este año. A ustedes siempre les diremos que muchas gracias por recibirnos. De igual manera agradecemos a nuestro gerente de servicios públicos, Jamer Gallego Alzate, porque nos permite compartir con ustedes este espacio, así como nuestro señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Hoy tenemos preguntas y respuestas. La sesión pasada abordamos unos conceptos muy importantes, una jurisprudencia que nos parece que es clave para el entendimiento de este asunto de los servicios públicos. Especialmente estamos hablando de los subsidios ad hoc. Era el tema de Ley 80, exactamente. Bueno, entre otras cosas nos quedaron algunos temas que el doctor nos propone, vamos a trabajar en una próxima sesión presencial. Bien, entonces para que vamos en materia le voy a pasar el micrófono al doctor Carlos Teortúa para que lo salude y luego arrancamos con las preguntas. Bienvenidos. Sí, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Carlos, y a la gerencia departamental, al departamento de Antioquia, que nos brinda esta oportunidad de interactuar, utilizar las tecnologías de la información para hacer como una forma de extensión de la labor pedagógica que me encanta y que es lo que hago todos los días en la universidad. Yo te agradezco y le agradezco al departamento y vamos a conversar de este tema que es tan interesante, que es servicios públicos. Antes de leer la primera pregunta, quiero recordar algo que durante todas las sesiones anteriores hemos compartido con ustedes como reflexión, y es que este espacio, esta ventana, es un espacio pedagógico, de formación, académico, que busca ilustrar algunos conceptos que en ningún caso son vinculantes y que ustedes no deberán asumir como una instrucción, como una orden, por supuesto, mucho menos, y que lo que buscan es ilustrar desde el punto de vista académico los problemas que se presentan en el día a día allá en el territorio. Ya para los casos puntuales, para resolver una situación específica, ustedes se harán acompañar de sus asesores y de su equipo jurídico y en las administraciones municipales para tomar las acciones que consideren necesarias. Por lo pronto, comenzamos con una pregunta que tiene que ver con el cargue de información al SUI. Esa dificultad para muchos municipios y para muchos operadores. La pregunta específica es porque en la vigencia 2012-2015, en una empresa de servicios públicos domiciliarios, encontraron que no se ha cargado esa información 2012-2015. Los administradores que están desde el 2016-2019 o más, nos preguntan, ¿qué podemos hacer si no encontramos la información para el cargue al SUI de ese periodo, si nosotros podemos certificar que en la información no se encuentra y con eso cumplimos, o qué otro camino tomar? Entonces, arrancamos, doctor, con esa pregunta. Sí, bueno, muchas gracias. A ver, una de las prioridades que tiene la ley 142 es el sistema de información. Si no se cuenta con información suficiente, no se puede hacer una regulación adecuada, ni se puede ejercer un control de la gestión empresarial. Por eso es vital para la superintendencia que el SUI se lleve actualizado, los reportes llegan a tiempo y no existe, dijéramos, un sustituto funcional ni ningún tipo de sustituto de cuando uno no presenta la información. Ahora, la información es una responsabilidad empresarial, no es de los servidores. Uno no podría decir que eso fue la administración anterior por cuanto la responsabilidad la tiene la empresa. Creo que no hay forma de sustituirla. Yo lo que le recomendaría es informarle a la superintendencia que por lo menos, si bien como lo estoy diciendo, la responsabilidad es empresarial y no personal, de todos modos el hecho de no reportarlo también genera responsabilidades personales y es importante que los actuales administradores, si ellos han estado reportando, pero hay un anterior que ellos no reportaron, ellos dejen a salvo sus responsabilidades personales y le digan a la superintendencia que no se dispone de esa información. Ahora, creo que si es una información ya que pasa de los 3 años, ya
la superintendencia ha tenido que trabajar sin esa información y creo que ya no es muy relevante el hecho de que no se haya presentado por cuanto ya la superintendencia ha tenido que trabajar. Cuando digo que no es relevante no quiero decir que estén a salvo de ser sancionados. La superintendencia puede sancionarlos, es un incumplimiento de un deber legal y esa conducta es contraria a la ley 142 y por lo tanto puede haber responsabilidades patrimoniales, pero entonces lo que estoy explicando es de la empresa, no de los servidores. Ya podría haber también responsabilidad de los servidores si se llega a acreditar que ellos actuaron con culpa grave o dolo. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Hay preguntas que no nos ponen el nombre de la persona o de la empresa, por eso en muchos casos no lo citamos, simplemente aparece como en la dirección de correo y como lo que hacemos es transcribir. Por eso les ruego, me disculpen si no hago alusión al municipio o a la empresa que nos formula la pregunta. Pasamos a otra pregunta y es la siguiente. ¿La notificación de suspensión del servicio por no pago es suficiente si la hacemos a través de la factura o es necesario que se elabore un documento aparte haciendo la notificación explicando los causales? Ya en conversación previa a la grabación el doctor me decía que esta es una pregunta que la respuesta tal cual nos la formulan, es la pregunta tal cual nos la formulan, podría ser fácil de responder sí o no, pero valdría la pena ahondar un poco no solo en cómo se notifica, sino en los requisitos de esa notificación, en el contenido de esa notificación, para que realmente surta el efecto legal, doctor. Sí, tal como lo estás advirtiendo, Carlos, esta es una pregunta que hace referencia a un tema que yo le doy el mayor interés en mis clases cuando se trata de hablar de los derechos de los usuarios, en particular el debido proceso al que tienen derecho. Si bien las empresas de servicios públicos se someten como regla general al derecho privado, hay unos eventos muy especiales donde las empresas se someten a reglas de derecho público y uno de esos tiene que ver con las relaciones empresa-usuario y las PQR, y va a haber una sentencia de la Corte Constitucional que es de obligatoria lectura, que es la T793 de 1912, perdón, del año 2012, reciente, no es tan antigua como equivocadamente la cité, y en esa sentencia la Corte evoca una de las sentencias que para mí es más paradigmática en el mundo de los servicios públicos, que es la sentencia 650 del 3, aclarando en qué casos las empresas de servicios públicos deben garantizar debido proceso y deben notificar sus decisiones. Y entonces, en relación con el usuario, hay 5 casos donde es absolutamente necesario notificarlo y seguir el trámite del debido proceso. Es cuando al usuario se le niega el servicio. Cuando una persona solicita el servicio y se decide no prestarlo, es necesario que esa decisión sea una decisión motivada y se notifique y tiene recursos. Lo mismo cuando se decide una petición en general, cuando se decide suspender el servicio, que es la pregunta específica, cuando se decide cortar el servicio o cuando se da por terminado el contrato. La regla es esta: a nadie se le puede suspender el servicio, y específicamente por la causal de no pago si previamente no se le ha notificado. Esa es la sentencia, es el dictamen que dice la Corte Constitucional en la sentencia que estoy refiriendo, la 793. Ahora, es muy importante que quien hace la pregunta en directo tome la sentencia T793, porque esa sentencia tiene un conjunto de ítems y más allá del ítem 12 y siguientes, explica realmente cómo se hace la notificación. La notificación no es tan importante si se hace en la factura, que se puede hacer. La respuesta es sí, se puede hacer. O si se hace por aparte, también se puede hacer por aparte. Lo importante es el contenido de la notificación. Más que cómo hacerla, es qué es lo que contiene la notificación. La Corte dice, si bien puede ser dentro de la misma factura, lo importante es que explique cuál es el motivo que llevó a suspender el servicio, cuál es la causal. Hay que explicarle al usuario en qué causal, hay que decirle al usuario que contra esa decisión proceden los recursos de reposición y de apelación, y hay que darle la oportunidad para que él interponga esos recursos. Y si interpone los recursos, no se puede suspender el servicio hasta tanto no haya culminado el trámite. Ahora,
permite. El problema, se puede presentar una circunstancia compleja, y es que no solamente el usuario interponga recursos, sino que el usuario ponga de presente que en el inmueble viven personas con derechos constitucionales protegidos. La sentencia hay que interpretarla en concordancia con otras posteriores que han dicho, evidentemente, no se puede suspender el servicio cuando la suspensión implica violación de derechos fundamentales de personas con derechos constitucionales protegidos, pero también el usuario tiene que allanarse a acuerdos de pago. Hay que no lo dice específicamente esa sentencia, pero ya cuando la ley concordadas con otras posteriores que ha expedido la Corte Constitucional, dice el servicio no es gratuito. Y creo que ese es un mensaje que hay que darlo en general. En Colombia no existe el derecho de servicios públicos gratuitos, no existe ese derecho. Sin embargo, cuando las personas no tienen capacidad de pago y eso genera una suspensión del servicio, no se puede suspender si con ello se violan derechos fundamentales. Ahora, no se puede suspender en el mínimo vital. No es que no se pueda suspender todo el servicio, solo el mínimo vital en relación con las personas con derechos constitucionales protegidos. Y lo que estamos diciendo es, las personas tienen que allanarse a una fórmula de pago. Si las personas no se allanan a buscar un acuerdo de pago, procedería a la suspensión según la doctrina hoy vigente de la Corte. Pero la pregunta en concreto es, ¿existe una modalidad específica de hacer la notificación de suspensión del servicio por el hecho de no haber pagado? La respuesta es no. Se puede hacer tal como lo están planteando. Se puede hacer con la factura. De hecho en algunas de las empresas que a mí me toca trabajar, lo hacen en la factura, pero también se podría hacer por aparte. Sin embargo, siempre y cuando se explique que se va a suspender, se diga el motivo, se den las oportunidades y en general se digan los requisitos. Ahora sí queda claro que el solo aviso de que si uno no paga a una fecha determinada genera causal de suspensión del servicio no es suficiente. O sea, la tradición que tenemos en Colombia de pague sin recargo hasta tal fecha, paga con recargo hasta tal otra, y a partir de tal otra fecha la suspensión del servicio o el corte, según el caso, ese no es suficiente según la doctrina de la Corte. Es un aviso útil, ese aviso debe permanecer, ese es un aviso informativo, pero eso no constituye notificación para efecto de la suspensión. Creo que los derechos de los usuarios siempre debieran de estar a salvo, y aun cuando esa no es la pregunta, yo sí creo que sobre ese tema en Colombia debiéramos de empezar a liderar desde la perspectiva académica una solución empresarial que permita que las empresas no suspendan el servicio, pero que tampoco las empresas vayan a quebrarse por el número tan importante de personas desplazadas, personas que no tienen capacidad de pago, personas desempleadas, grupos afectados por los desplazamientos. Creo que estamos en mora de plantearle al gobierno nacional que busque un esquema que permita tener la garantía de que no se suspende, pero que la empresa también tenga la garantía de que se le va a pagar. Creo que una buena solución es lo que pasa en el sector salud, donde finalmente existe un sistema de repagos y el FOSIGA atiende ese tipo de pagos. Y creo que las comisiones de regulación se deberían de ocupar del tema. Creo que eso afecta directamente el esquema tarifario, afecta la sostenibilidad del sistema, y uno creo que debe cumplir la función pedagógica en los dos sentidos. Una es los derechos del usuario, pero otra es la necesidad de garantizar la continuidad del servicio y la sostenibilidad del sistema. Y esa parte está muy coja. Ahora, el juez no se puede meter en eso no es un tema del juez. El juez protege los derechos fundamentales, pero creo que sí, todos debíamos de empezar a plantearle a las comisiones de regulación, plantearle al propio gobierno, que empecemos a construir entre todos un sistema que permita en Colombia que el sistema sea sostenible, es decir, establecer un esquema como un fondo de solidaridad donde la empresa pudiera hacer los repagos, o que del mismo sistema general de participación las empresas pudieran cobrarlo y poner un conjunto de condiciones, y no poner a la gente a tutelar siempre, porque por la vía que hoy existe, pues prácticamente todas las personas cuando tienen derechos constitucionales protegidos están teniendo que tutelar, y la empresa queda en una condición bastante desfavorable, porque queda como que si el ciudadano y el juez le hubieran arrebatado a la empresa y al gobierno un derecho fundamental que debió haber sido reconocido en instancia administrativa. Doy por terminada la respuesta a la pregunta, entonces diciendo, la pregunta es si hay una forma específica de notificación, y la respuesta es puede notificarse
tanto en la factura como en escritos separados. Lo importante es el contenido de la misma, que se sepa cuál es el motivo que se va a suspender, que se sepa cuándo se va a suspender y que contra esas decisiones hayan los recursos correspondientes, que es la configuración del debido proceso. Ahorita la pregunta que viene a continuación va a estar muy ligado con esta, entonces vamos a seguir en el tema. Sin embargo, quiero hacer un pequeño paréntesis para saludar a John Jairo Arango Gaviria, secretario de Infraestructura y Planeación del municipio de Anorí. Él nos envió una comunicación agradeciéndonos a nosotros por este espacio que estamos abriendo para todos ustedes y para los encuentros. Él incluso ya estuvo presente en los encuentros anteriores que hicimos presenciales. Lo saludamos a él, a todo su equipo de trabajo, como extendemos el saludo a todos los operadores que se encuentran en las 9 subregiones de nuestro departamento. Gracias a ustedes, gracias a sus preguntas, gracias a su interés, es que nosotros estamos reuniéndonos todos los martes para compartir con ustedes estas inquietudes jurídicas. Seguimos entonces en este tema y nos preguntan, y primero nos dicen que se trata de un operador privado de acueducto de alcantarillado, pero cuando nos dice operador privado, no nos dice qué tipo de contrato tienen ni qué cláusulas tienen el contrato, pero nos hace una pregunta que nos llevaría allá. Entonces hay algo que podríamos contestar y hay otra cosa que en específico no podríamos contestar. Son 3 preguntas. La primera, en el municipio donde ellos prestan el servicio hay presencia de comunidades que no están legalizadas en la tenencia de la tierra. Él incluso habla, o ella, porque no tenemos la firma, de invasiones, hay personas en situación de desplazamiento, que no están conectados oficial o legalmente, no tienen un contrato con el prestador, pero que ellos se sirven del sistema, ellos se conectan al sistema de manera no formal, y ellos tienen una inquietud, es que si se puede construir una pileta pública para que tengan acceso al agua y que se les cobra ese servicio así como general, como global, con un macromedidor. La segunda pregunta es que el municipio es dueño del sistema y que constantemente le está solicitando excedentes a esta empresa que nos dice que es un operador. Pero realmente lo que el sistema deja es para resolver el mantenimiento y la operación, que no hay excedentes. Que ¿cuál sería la respuesta que ellos le pueden hacer al dueño del sistema? Entendemos nosotros que el dueño sea el municipio. Y la tercera es, ¿qué hacer cuando los dueños del sistema, pues creemos también que es el municipio, pero no nos lo han dicho, no hace inversión en el sistema de acueducto de alcantarillado? Entonces yo también diría que habría que recurrir es al contrato. ¿Qué contrato tienen ellos? ¿Cuál es su posición, su rol? Realmente este tema de los excedentes queda un poco incierto, sin embargo yo le voy a presentar estas preguntas al doctor para que nos ayude a aclarar las que sean aclarables. Yo creo que la primera de la pileta sí, y las otras que nos dé luces, qué preguntas le debemos formular a este operador para que le podamos dar una asesoría a posterior. Sí, Carlos, tal como lo planteas, la pregunta tiene unos indicios de que se presentan unas determinadas circunstancias, pero nos toca suponer otras circunstancias para poder dar respuesta. A propósito de este tema y de temas similares, ya hemos tenido la oportunidad de decir que tenemos que avanzar en Colombia en lo que son esquemas diferenciales de prestación del servicio. Ese es como un primer punto. Un primer punto es que creo que todos nos equivocamos en el año 94 cuando hicimos una sola ley de servicios públicos y pretendemos que esa ley, que es la ley 142, se aplique a empresas públicas de Medellín, se le aplique a la empresa de Anorí y se le aplique a la de Sabana. Creo que ahí tenemos un enorme problema. ¿Por qué? Porque cuando se hace esta pregunta, se entiende que esa empresa privada que es prestadora, cuando a mí me plantean eso, yo me imagino inmediatamente toda una organización estructural, todo el concepto de empresa, una unidad organizada de recursos tendiente a explotar un objeto económico. Y por lo tanto, esa empresa debería de pagarle al municipio si es que está utilizando un activo municipal. Incluso la primera pregunta es cómo el municipio les entregó ese activo, por cuanto, de acuerdo con la ley 142, uno de los pocos casos donde hay que aplicar la ley 80
es en aquellos casos en que el municipio es propietario de unos activos y decide que un tercero preste los servicios con él. Es decir, hoy hay un conjunto de dificultades. Ese conjunto de dificultades es, primera pregunta es si un alcalde puede entregar una red que es de propiedad del municipio a título privado en particular. Pero mira que cuando uno está hablando ahí de particular, uno se imagina una unidad empresarial, porque es probable que estemos hablando de otra cosa muy distinta, que es una comunidad organizada. Es posible que estemos hablando de una acción comunal, de una junta veredal, es probable que estemos hablando ya no de un esquema propiamente dicho empresarial, y creo que estamos hablando de un tema de asociación. Estamos hablando de un tema distinto y estamos hablando ya cuando empiezan las preguntas a decir, estamos frente a una comunidad que está accediendo al servicio, que no tiene capacidad de pago, que más que un problema económico estamos planteándonos un tema social. Eso es importante distinguirlo. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo cuando uno habla de un tema empresarial, se está hablando de un tema de contenido económico, estamos hablando de una empresa que genera ganancias, estamos hablando de un mercado, a cuando nosotros estamos hablando ya de un tema que debe ser económico y empresarial, y estamos hablando de un tema social. Porque cuando ya empezamos a hablar de un tema social, ya tenemos que empezar a hablar de comunidad organizada más que empresa. Es importante que tengan en cuenta eso. En Ley 142, las empresas de servicios públicos son una modalidad de prestador y las comunidades organizadas son otra modalidad de prestador. O sea, una comunidad organizada puede prestar servicios públicos en Colombia si adquiere una forma asociativa, y no tiene que ser empresa, no tiene que ser empresa, es una comunidad organizada, solo que esa comunidad organizada son condueños del sistema, y como son condueños del sistema, esa comunidad organizada, pues obviamente no va a generar utilidades. Entonces, cuando se habla de empresa, yo creo que habría que distinguirlo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de empresa, estamos hablando de Ley 142, estamos hablando de agentes económicos, estamos hablando de unos contratos que hay entre el municipio y un prestador, y obviamente, ya tú, Carlos, lo has señalado, las relaciones entre ese operador que más parece que fuera prestador, y en alguna sesión anterior establecimos la diferencia. Es una diferencia que es de alguna manera arbitraria y es elaborada como en la construcción diaria por la doctrina de servicios públicos, pero es importante que ustedes entiendan esto. Ya cuando uno se mete al sector de los servicios públicos va a encontrar la utilización de unos términos muy precisos para calificar a los sujetos que actúan. Cuando uno habla de prestador, habla normalmente es del responsable de la gestión del servicio, que es el que tiene las relaciones con los usuarios. El prestador es el que tiene la relación con el usuario. Ahora, el prestador no necesariamente es el operador, generalmente lo es. Generalmente, ¿quién opera la red y quién materialmente presta el servicio? Generalmente opera la red y presta el servicio el mismo prestador, pero perfectamente está autorizado por la ley, el prestador pudiera contratar un operador. Fue muy notorio el caso que se dio en Bogotá, fue muy importante. ¿Por qué? Porque la empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá nunca dejó de ser el prestador del servicio y entregó toda la gestión a terceros, todo, desde la conexión al usuario, hacer el contrato, operar la red, atender los reclamos, pero siempre actúa a nombre de la empresa de acueducto y alcantarilla de Bogotá. Yo aprovecho esta oportunidad que estaba en otra pregunta para decirle a los municipios que los municipios, cuando vayan a entregarle a un tercero, no es lo mismo que entreguen la prestación del servicio, que normalmente hay que hacerla a través de una concesión, podría ser del artículo 40 en área exclusiva de servicio, a que ellos entreguen la operación. Yo considero que la operación es beneficiosa para el municipio. ¿Por qué? Porque los usuarios siguen siendo del municipio en ese caso, pero tiene que ser claro, el contrato debe ser claro, que es operación y que el prestador, y entonces el municipio jamás pierde el poder del mercado, jamás pierde el contacto con los usuarios, y el municipio mantiene la propiedad de los activos, en ese caso, en ese tipo de contrato. Entonces, cuando uno utiliza la expresión operador, normalmente la utiliza para distinguirla del prestador. El prestador es uno, el operador es otro. ¿Quién es el prestador? El que tiene el contrato, el que es dueño del mercado, el que es dueño de la red, el que es dueño de los activos. ¿Quién es el operador? Es el que ejecuta la
actividad, pero entonces ese operador está un poco como encubierto. ¿Por qué? Porque la relación con el usuario, la publicidad, la figuración se hace a cargo del prestador, y es muy importante. En servicios públicos tiene un enorme valor. El poder de mercado es yo ser el que tengo mi relación con el usuario. Ahora, genera un montón de responsabilidades. Es el que figura en la CRAC como prestador, por lo tanto el que le paga la CRAC, es el que figura ante la super, y por lo tanto es el que sancionan. Otra cosa es que él pueda repetir, otra cosa es que el otro actúe por él, muchas cosas, pero finalmente él es el responsable, y no es excusa ante la super cuando uno incumple. Por ejemplo, ahorita que hablamos de un incumplimiento del SUI, el que incumple es el prestador. Él no podría decir, es que yo lo tengo a su vez contratado y ese operador en su contrato se responsabilizó a subir el sistema. No, no, no. Entonces, porque mucho, y hago el llamado de atención, porque veo que pues obviamente todos nos equivocamos en todo, pero veo que impropiamente hay veces utilizamos la expresión operador para hacer referencia al prestador, o prestador para hacer referencia al operador. Entonces nos devolvemos para concretarnos específicamente en el tema de la pregunta, ¿cómo la entendemos? ¿Cómo la entendemos? Ahora, entonces decimos, la pila pública ya es una modalidad, ya es un esquema diferencial de prestación del servicio. Entonces ya se va a diferenciar. Básicamente el tema está muy bien regulado para la zona rural. Para la zona rural, el decreto 1898 del 16, ese decreto, hay que leer 2 decretos, yo le diría a este prestador que le hace esos 2 decretos, que van a reglamentar los dos, el artículo 18 de la ley de 1753, la ley del plan. La ley del plan dio un avance grandísimo que creo que no la entendimos, y creo que nosotros entre todos no fuimos capaces de sacarlo adelante, que fue el artículo 18 de esa ley, que dijo que no siempre los servicios públicos se prestan conforme a la ley 142, que existe otra cosa distinta que se llama esquemas diferenciales, y que esos esquemas diferenciales se presentan en las zonas rurales, en las áreas de difícil gestión o en la zona de difícil acceso. Ahorita la nueva ley del plan mantiene el tema muy importante para las áreas de difícil gestión, y creo que eso hay que mantenerlo. Creo que todos tenemos que pelear eso, que no sea lo mismo la reglamentación de ley 142 a esquemas diferenciales. Entonces ya la pregunta es, ojo, yo metido en ley 142 ordinaria, una empresa ordinaria puede prestar el servicio a través de pila pública. La respuesta es esa ordinaria. Para los usuarios ordinarios no, ni es lo ideal que pase. Pero ya en una situación crítica como la que estamos planteando, y bajo un esquema diferencial, y especialmente para zonas rurales, y especialmente para áreas de difícil gestión o para áreas de difícil acceso y áreas rurales, sí se puede prestar el servicio específicamente a través del sistema de pila pública, que implica como una forma de prestación del servicio un poco más, digamos, menos desarrollada. Pero obviamente es importante que se reconozca que no siempre el servicio hay que prestarlo con todos los estándares. No debiéramos prohijar que se deteriore la calidad de vida. No debemos de prohijar que haya operadores que presten servicios de mala calidad, o que no sean continuos, o que no se hagan por que llegue a los usuarios. Pero lo que tampoco podemos hacer es desconocer una realidad económica y social del país, y que hay lugares donde no basta con decirle al operador que le está obligado a llevar por red agua potable medible a cada uno de los usuarios. Y entonces, reconociendo ese hecho social, hay que decir que sí existe la posibilidad. Hoy sí está arreglada. Probablemente si esta pregunta me la hubieran hecho hace 3 años, antes del 2016, hubiera dicho que estamos en una real dificultad, porque nosotros, en general, quienes estamos en el sector, antes de la ley 1753, no hay solución. El servicio se presta conforme a la ley 142, o ya estaríamos en presencia de otra cosa, que es muy importante también distinguirla. Una cosa es la prestación del servicio de acueducto, y otra cosa es la prestación del servicio público domiciliario de acueducto. Ya eso es distinto. ¿Por qué? Porque yo puedo prestar el servicio de acueducto en condiciones muy precarias. Ya en ese caso, pues ya habría que someterlo a normas ambientales, normas de salubridad, pero no tendría la protección. Primero, no se le podrían dedicar recursos del Sistema Nacional de Participación, ni podría ser subsidiado hasta el 2016. A partir del 2016 ya se aparecen estas modalidades, ya se entiende que son modalidades autorizadas por la ley, que son
promovidas por el Estado y que esa modalidad de servicio se puede prestar. Yo soy consciente que cuando me extiendo las preguntas pierdo el foco, pero perdóname, lo que me está preguntando es una cosa muy directa. Pregunta muy directa es, ¿se puede prestar el servicio mediante la modalidad de pila en condiciones muy precarias o en condiciones sociales diferenciadas? La respuesta es sí. Existe un régimen jurídico, ese régimen jurídico son los decretos reglamentarios del artículo 18 de la ley 1753. Ahora, frente a lo demás, ya el problema viene complejo frente a las otras preguntas, y es esta, es que si el esquema es empresarial y si hay una empresa privada y esa empresa privada es la que está explotando económicamente el activo, y vamos a movernos en ese escenario, yo ya creo que la responsabilidad del municipio ya se disminuye en relación con la inversión en la red. ¿Por qué? Porque es que la red, el que invierte es el proveedor del servicio, el prestador, es la empresa. Ahora, el esquema tarifario colombiano tiene en agua potable y saneamiento básico, tiene un componente que permite recuperar los costos medios de inversión. La inversión la hace el operador, o el prestador en este caso, y la hace vía tarifa. La tarifa, él recupera sus inversiones y no sería bien que él cobre una tarifa y que la inversión la haga un tercero. Entonces, pero es que yo estoy en un municipio, que es el otro tema, Carlos, que hemos visto que hay que estudiarlo más, es el tema de qué pasa que el municipio quiere invertir en la red. Ayer a propósito de otro tema aquí en el plan departamental de agua, lo mirábamos y decíamos, no hay figura, hay aparece una figura, yo me la aporté bajo condición, que es que el municipio toma la decisión de aportar elementos de red o bienes que necesita la empresa, pero como él no los puede donar, él en la práctica termina entregándoselos al usuario, no se los entrega a la empresa, y como la empresa es la que lo recibe materialmente, la empresa se compromete a no revalos a tarifa y aplicar el régimen tarifario que permita cobrar los componentes de reposición y mantenimiento de ese activo, pero ese activo no se puede cobrar en tarifa al usuario final y le corresponde al municipio. En concreto, ese municipio, creo yo, que tiene responsabilidades para hacer la estratificación socioeconómica, tiene responsabilidades para crear el Fondo de Solidaridad y Redistribución, tiene responsabilidades destinando recursos para subsidios y no tiene responsabilidades si estamos hablando de una empresa privada que presta el servicio. O sea, no me estoy saliendo de una comunidad organizada, me estoy metiendo en un gestor empresarial que tiene beneficios económicos y que va a recibir utilidades de su actividad que va a realizar. Por eso una empresa, la utilidad de la naturaleza de la empresa. No está mal que una empresa de servicios públicos, y más si es privada, tenga utilidad en el modelo nuestro. No está mal, más aún, es su deber. ¿Por qué? Porque la tarifa recupera los costos, remunera las inversiones y da una utilidad razonable y garantiza la sostenibilidad del sistema. Entonces, sí, dejémosla ahí para no recabar más en este punto, pero ahí se tocaron varios aspectos que soy consciente que merecen un análisis más detallado. Uno, mirar más detallado el aporte bajo condición, sentarnos a mirar bien. Dos, merece un análisis más detallado el tema de las responsabilidades de los operadores. Y tres, ya lo habíamos dicho, ya aquí se aprovechó una sesión presencial, lamentablemente yo no pude estar, me hubiera gustado asistirla, donde estuvo el ministerio, y el ministerio explicó el tema de los esquemas diferenciales. Y creo que debiéramos de hacer un taller sobre eso, un taller con comunidades organizadas, diciendo cómo son los esquemas, cuáles son los que se recomiendan, cómo se cobra la tarifa en esos casos, si se esquema, cómo es el esquema tarifario para municipios, para empresas con menos de 5.000 usuarios. Debiéramos de trabajar mucho sobre eso, porque creo que en la práctica le estamos obligando a una comunidad a meterse en un esquema empresarial cuando la realidad no es que ella sea una empresa. Bien, en específico nos quedaron dos preguntas que podemos decir inconclusas, sin embargo quedaron resueltas en lo general, porque esto es un caso muy específico, que el municipio es el dueño del sistema y reclama excedentes, pues eso está ligado a un contrato, tendríamos que conocer el contrato para ver cuál es la relación entre ese operador y ese municipio o el dueño del sistema, porque nos dicen dueño, pero no nos dicen si es un municipio. Tendría que cobrar en ese esquema. Estamos moviéndonos en el escenario de una empresa, primero que todo. Hay una empresa, por lo tanto es una SASP, está inscrita en la Comisión de Regulación y está cobrando tarifa.
esa empresa que está cobrando tarifa no está cobrando ni un costo de administración, no, ni una cuota, está cobrando tarifa, y entonces, ¿qué quiere decir eso? Está recibiendo los costos, está remunerando sus inversiones, está teniendo una utilidad razonable. La pregunta es, a esa empresa que está en esa condición, a esa empresa, que muy probablemente no es la pregunta, puede que no, ¿no es cierto? Por eso no se angustien la persona que está haciendo la pregunta, porque ya cuando nos sentemos con ella, probablemente él va a decir, no, yo estoy organizado como empresa, pero realmente yo lo que soy es una comunidad organizada, realmente la tarifa que me están pagando no remunera y no puede remunerar inversiones porque no hay inversiones, y no hay inversiones porque la gente no tiene la capacidad de pago, entonces ya nos moveríamos en otro escenario. Pero bajo el escenario de que estamos en presencia de una empresa, ya esta advertencia es para el municipio. El municipio tendría que pensar mucho a qué título le entrega los activos. Es un tema que también lo tenemos pendiente, y es el tema de los mismos recursos y bienes del fondo del plan departamental y de los municipios. ¿Cómo es que un municipio le entrega activos a un proveedor? Y nos quedaría faltando que nos hace la pregunta y nos dice, cuando los dueños del sistema no hacen inversiones en los sistemas de acueducto de alcantarillado, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces ya creo que grosso modo quedó respondida la pregunta. ¿Usted quiere ahondar más? A ver, a mí sí me parece muy útil, y léanse una sentencia de la Corte, la T100 del año 2017, es una del doctor Alberto Rojas Ríos. Me parece muy importante la sentencia del 2017. En esa sentencia se evalúa el tema de las responsabilidades, porque ahorita creo que le estamos cargando mucho la mano a la empresa. Ojo, el responsable del servicio universal se llama, es el municipio. El responsable de la prestación del servicio es de garantizar la prestación es el municipio. Por lo tanto, si un usuario está afectado, y cuando me recalcabas en la parte final de la pregunta, recuerdo el evento, es un evento muy importante que se presentó en el país, tal vez se presentó en Cúcuta, donde los usuarios se quejan de la cobertura. El municipio que es el responsable de garantizar la prestación del servicio, no ha expandido la red para llegar a ese usuario. Entonces surge esta pregunta, porque la pregunta nos la hacen desde la perspectiva del prestador, pero parémonos en otro, parémonos en el usuario que no tiene la red. Y el usuario que no tiene la red, la primera pregunta es, ¿tiene derecho ese usuario a que la red llegue hasta su inmueble? Constitucionalmente, esa garantía existe en el 365 constitucional, que dice que es deber del Estado garantizar la prestación del servicio en condiciones eficientes a todos los habitantes del territorio. Es una responsabilidad. Entonces la pregunta ya me pregunto desde la perspectiva de usuario. El usuario se pregunta esto, bueno, la empresa no está llegando hasta mi inmueble, yo vivo en la zona periférica del municipio, o yo vivo en un área rural, la empresa no me está llegando. Si él se hace la pregunta, ¿quién es el que tiene el deber de llegar? Para mí no habría duda, el deber de llegar no lo tiene la empresa. El deber de, sobre todo cuando no está en el área de cubrimiento del servicio, cuando no está en el área de servicio, cuando no está en la zona urbana, por ejemplo, el que tiene el deber de llegar es el municipio. En el caso que les planteo que lean esa sentencia, que me parece espectacular, porque el usuario se pregunta eso. ¿Dónde es que demando? ¿A quién demando? Y demandó al municipio. Y resulta que el municipio toma la demanda y llega y dice, pero es que yo no soy prestador, yo no presto el servicio, usted está equivocado, venga y demande es a la empresa. Y va y se defiende el proceso de tutela, porque demandó en tutela, más después, tema de tutela. Entonces, la empresa, pero en el municipio dice es la empresa. Evidentemente, los jueces de primera y de segunda instancia condenaron. El derecho de mínimo vital incluye el derecho de acceso a la red. Derecho al acceso a la red con condiciones accesibles y asequibles económicamente. Es un derecho ciudadano. Pero el tema va a la Corte. Y la Corte, que yo creo que normalmente lo de esperar a que simplemente se hubiera limitado a confirmar el fallo, la Corte, el doctor Alberto, una persona que conozco personalmente y que desde mi punto de vista, una persona altísimamente social y sensible, viene y dice, un momentico, pero es que aquí hay un problema de por medio. El problema de por medio es quién es el responsable. Dice, no tiene razón el juez, el responsable es el municipio, y terminó condenando al municipio. Yo creo que este proveedor privado, no en condición de prestador, sino en condición de
obligado a atender el clamor ciudadano, debiera plantear un nivel de discusión con el municipio sobre cuál es el responsable de garantizar las coberturas, más aún, incluso creo que en últimas, y ya hay otras sentencias que pues tenemos que hacer una sesión solo de sentencias que me encantan, pero hay una sentencia bien interesante en Cundinamarca, donde el municipio ya no es capaz. Y entonces ya aparece la pregunta, ¿y será que entonces tiene que responder el departamento? Y para sorpresa de muchos que estamos en el sector, que pensábamos que no, termina la Corte diciendo, no, ahí hay una responsabilidad concurrente y si bien el responsable directo es el municipio, en aquellos casos en que el municipio no está en capacidad, ahí van a responder tanto la nación como el departamento. Creo que no se agotaría si ese municipio, que probablemente en las circunstancias tan precarias como lo plantea la pregunta, tampoco va a tener la capacidad de pagar, yo integraría el contradictorio en una demanda y yo demandaría integradamente a todos, y antes yo también trataría de que el departamento se apersone de ese problema. Doctor, déjeme, yo quiero meter la cucharada aquí con esto porque finalmente yo encuentro una diferencia entre las inversiones que son de simple mantenimiento y corrección de algunos fallos que son normales en un sistema, y otra cosa es cuando el sistema ya terminó su vida útil y requiere reponerse. Yo creo que ahí habría una diferencia para una persona, una empresa como esta, que el municipio le diga, venga, es que ya hay que reponer todo el sistema, entonces sáquelo de ahí de vía factura. Eso es diferente a que siga, no es que hay un daño y tenés que entrar a resolverlo. ¿Usted quiere...? Y no me gusta es porque vamos formando cultura de servicios públicos. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. Muy importante. Servicios públicos se prestan todos los días y todos los días se prestan en condiciones de óptima calidad. Ojo, no es excusa para un proveedor de servicios decir, ¿sabe qué? Es que yo ya recojo la basura a media caña porque es que los carritos ya están muy viejitos. O sabe que esa agüita ya está llegando muy contaminada porque es que ya la planta de tratamiento está como muy viejita. O la red de conducción ya está muy afectada. Ojo, desde que el regulador, desde que la comisión viene y establece la fórmula tarifaria se hace a nuevo. Es decir, todos los días los usuarios tienen derecho a recibir el servicio en condiciones de óptima calidad. Por lo tanto, cuando estamos haciendo la gestión empresarial, usted no puede pensar en que el activo se va a empezar a degradar hasta que el activo ya no se puede utilizar más. Esa era una forma de entender el tema. Hoy ya no lo podemos entender más así. Hoy hay que entenderlo de que desde que yo vengo y presento mi fórmula tarifaria, ya la aplico, yo tengo que tener en cuenta que la reposición, el mantenimiento, las dos, mantenimiento y reposición de las reglas van dando en el tiempo. Es esto, a un usuario jamás le dicen, venga, es que como la red ya está viejita, entonces hay que le va a bajar la tarifa. Y sabe que como ya la red perdió la vida útil, entonces yo hice red para 20 años, la financié a 20 años y como esta red ya va en el año 25, camine que yo le voy a cobrar la mitad de la tarifa porque ya el activo yo ya lo remuneré y ya lo pagué y por lo tanto usted ya prácticamente el activo sería suyo o el activo por lo menos no habría que remunerarlo. No, así no funciona el esquema. El esquema funciona es que yo todos los días pago completo y pago por un servicio nuevo. Por lo tanto, la empresa en su planeación de expansión de la red tiene que tener en cuenta que la reposición se le está pagando en todas las tarifas. Todos los días, cada que yo pago, estoy pagando más inversión, estoy pagando reposición, estoy pagando mantenimiento y la empresa tiene que tenerlo. Y creo que nos podemos ganar un lío en el país o en empresas que toman los costos medios de inversión y no los llevan a reposición y los llevan a mantenimiento de red, sino que los meten a los gastos operativos ordinarios y a costos de administración. Creo que se están defraudando los derechos del usuario. El usuario está pagando todos los días un servicio a nuevo, un servicio con reposición y mantenimiento de las redes, y como todos los temas aquí siempre serán posibles de una sección futura, ese es complicado. Ese es un tema complejo porque por allá, obviamente no ustedes los que están hoy con nosotros, pero por allá, en otros municipios, tal vez de otro país, es bastante común que las empresas cobren, por lo menos me han dicho, hay gente que habla cosas muy mal hechas y probablemente no sea verdad, ojalá no sea verdad, pero hay empresas que cobran los costos medios de inversión
y no hacen la reposición y el mantenimiento y se pueden meter en problemas no solamente con la super. Yo diría que ahí también hay un problema de interés público social de por medio que yo no dudaría que la Contraloría podría involucrarse en él. Yo sé que usted tiene muchas ganas de que pasemos al otro punto, pero es que tiene tanto de dónde sacarle que entonces a mí me genera una inquietud porque tuvimos oportunidad de conocer algunos estudios tarifarios que tenían en algunos municipios y nos encontrábamos con que no estaban correctamente calculados, entonces lo que estaban cobrando por concepto de reposición y mantenimiento no era suficiente y entonces finalmente la empresa no tenía con qué hacerlo. Yo no sé si este es el caso en que tenemos una empresa que incluso le están diciendo el dueño del sistema, a ver que necesito excedentes y la empresa me está diciendo, no, a duras penas nos da para funcionar. Entonces también yo diría cómo está el estudio tarifario, cómo fue aplicada la fórmula tarifaria, porque finalmente eso debiera dar. Y si no está dando es porque o no está aplicada correctamente la fórmula tarifaria o podríamos estar ante un caso en que estamos llevando el concepto, el costo medio de reposición, lo estamos llevando a administración o otro concepto. Bueno, eso sería para revisar. Ojo, uno de los, digamos, de los paradigmas que se trabaja cuando se empieza a trabajar en la ley 142 es cambiar un esquema que se llama círculo vicioso de mala calidad por un círculo virtuoso de eficiencia. Y es eso, los servicios son malos porque la tarifa es mala. Y entonces el usuario paga poco, pero como paga poco, el servicio es malo. El servicio es malo, ojo, ese círculo hay que quebrarlo. Y bien, es un círculo de la tarifa justa. La tarifa justa. Y la tarifa justa siempre tiene que tener recuperación de costos, remuneración permanente de las inversiones y utilidad razonable. Hay que aplicarlo. Y más en Antioquia, más los paisas que tenemos sensibilidad de pago, que tenemos cultura de pago y que queremos calidad de vida. A la gente hay que enseñarle eso. La calidad de vida vale y la gente tiene que trabajar para pagar la tarifa y entre todos tenemos que hacer un esfuerzo en Colombia para que hayan salarios dignos, que ese es otro problema. Aquí tenemos que generar el tema del salario digno para que la gente lo pueda pagar, pero sí hay que decirle a la gente, ojo, no vale la pena tarifa baja con servicio malo, no vale la pena tarifa. La tarifa debe ser razonable para que los servicios se presten en condiciones de eficiencia y calidad. Sé que nos quedamos mucho rato en esta pregunta, pero es que es una conversación y creo que es entendiendo, y creo que nosotros hacemos mucha más pedagogía cuando uno le va metiendo a la gente, el tema en la cabeza la gente lo empieza a entender, y cuando uno empieza a decir, es que temas como servicios públicos no debieran ser temas tratados irresponsablemente desde el punto de vista político. Creo que cuando un político sale a decir tarifa artificialmente baja o tarifa gratuita o no lo paguemos, lo que está muy probablemente es diciendo mala calidad de vida. Creo que en eso nosotros tenemos que hacer una pedagogía, ¿no? Los colombianos merecemos mejor calidad de vida y esa calidad de vida solo nos da si los servicios son remunerados en forma eficiente. Ahora, cuando la tarifa no son capaces de pagarle a los usuarios, se requiere un esquema de solidaridades. Y hay gente como vos, Carlos, que están en capacidad de pagar una tarifa plena. Yo no. Yo merezco ser ayudado y como yo no soy capaz de pagarlo, pues necesito que me subsidien. Y el Estado debe subsidiarme, pero no, ojo, no es la empresa. Ojo, el esquema está pensado en la ley 142 así. El usuario que es pobre y no está en capacidad de pagar la tarifa, el Estado, a través de un esquema de subsidios y de contribuciones, a través del sistema general de participación, le ayuda a ese usuario a pagar la tarifa, pero no es a costa del proveedor del servicio, no es a costa de la tarifa del servicio. La tarifa del servicio, primer principio tarifario, se llama suficiencia tarifaria. ¿Y qué es? Es el derecho que tiene el proveedor a recuperar sus costos, a remunerar sus inversiones y a tener una utilidad razonable. Y todo el que se mete en servicios públicos debería tener esa garantía. Yo tengo la garantía y servicios públicos desde esa perspectiva debe ser manejado económicamente eficiente. Ahora, insisto, hay gente muy pobre que no es capaz de pagarla, esa tarifa, pero eso no se resuelve bajando la tarifa, eso se resuelve ayudándole a ese tan pobre. Ojalá lo resolviéramos estructuralmente, ojalá lo resolviéramos no teniendo gente tan pobre, ojalá se pagaran salarios más dignos y la gente tuviera que pagarlo. Pero Colombia ha optado por un modelo económico donde hay gente muy pobre y esa no sería la discusión hoy, sino aceptar que hay gente muy pobre y la gente muy pobre tiene derecho a acceder al servicio, pero no
no deteriorando la empresa, sino con un esquema de subsidios adecuado. Y yo creo que para eso temas como el Plan Departamental de Agua se vuelven vitales, y temas como el Sistema General de Participación se vuelve vital, y creo que debiéramos de planear mejor nuestras empresas. A mí me da tristeza de que, por ejemplo, se diga públicamente que la ley 1176, que es la del Sistema General de Participación, hay que replantearla porque hay recursos del sector agua que, si bien es deficiente, no se están ejecutando, y no se están ejecutando porque los municipios muchas veces, o prestadores, no están presentando una planeación, no están haciendo la inversión, o no le están apostando a recursos del sistema. Bueno, vamos a pasar a una que tal vez tiene menos tela que cortar, eso pienso yo, pero que tiene que ver con esa relación de la empresa y el usuario. Nos escriben del municipio de Girardota, aquí en el área metropolitana, y nos dicen que tienen un usuario que ha acudido a los mecanismos que tiene la empresa de presentar quejas y reclamos, porque él considera que una facturación que se le hizo no está ajustada a la realidad. La empresa tiene un protocolo para atender ese tipo de reclamaciones, envía unos técnicos a la vivienda a revisar que se trate de un caso en el que haya fugas o que haya algún problema con las redes internas o domiciliarias, pero el técnico diagnostica que todo está bien. Hecho eso, pues la empresa le informa al usuario que no hay ninguna anomalía en el sistema en su vivienda, por lo tanto, la lectura corresponde al consumo. Creo que, y voy a enseguida, no, sé que estamos preguntando la pregunta, pero de entrada es esto. La empresa tiene, ya lo dijiste, que tener protocolos para el tema. Y uno de los protocolos es debido proceso. Y uno es la garantía de la neutralidad en la prueba técnica. ¿Qué es eso? Al usuario hay que avisarle cuándo se va a hacer la prueba, y el usuario tiene un derecho, y es la asesoría técnicamente. O sea que no es el técnico de la empresa, no es el técnico, son los técnicos, porque él tiene el derecho a que un técnico de él, que ojalá la universidad lo pudiera apoyar, esté presente. No es lo mismo cuando la empresa unilateralmente se ocupa de la práctica de la prueba, a cuando yo, que tengo derecho al debido proceso, también estoy técnicamente asesorado y mi técnico está ahí. Y creo, y ahí hay una diferencia muy grande. Si bien los técnicos a veces llegan a respuestas distintas, yo admiro mucho la ingeniería y las ciencias naturales. Las ciencias naturales, las cosas se prueban. Distinto a nosotros los abogados, que las cosas las argumentamos. Hay esa distinción. En las ciencias naturales hay prueba. En cambio, en las ciencias argumentativas, lo que hay razonamientos, Entonces ahí teníamos te interrumpí, es porque me economizo problemas como empresa, cuando yo de entrada decreto la prueba, por lo menos si no la decreto la hago conocer, le doy publicidad a la prueba, y la prueba se practica con la instancia del interesado. Ahora, también sé que el interesado muchas veces se le avisa, no está o no se hace acompañar técnicamente. Esa sí no sería una responsabilidad del proveedor. Sigamos con la pregunta. Bueno, entonces el usuario no estuvo de acuerdo con ese dictamen pericial y se sostiene en su reclamación argumentando que ellos no permanecen en la vivienda todo el día, que no tiene por qué haber ese consumo tan alto, e interpone entonces un derecho de petición y dice, hombre, empresa, yo no estoy de acuerdo, el servicio se está prestando entonces con altos costos, y entonces argumenta negligencia por parte de la empresa. Adicionalmente, él presenta un documento con el apoyo de unas firmas de usuarios, de su comunidad, no de técnicos, y la empresa entonces recibe la información, pero luego cuando empieza a cotejar firmas, cédulas, e incluso empieza a llamar a los usuarios que habían firmado ahí a preguntarles, y los usuarios dicen, yo creí que estaba firmando para algo diferente. Ahí me dijeron que yo estaba firmando era para mejorar el sistema o para otra cosa, pero no que era una queja. Entonces la empresa diligentemente le envía copia a la Superintendencia de Servicios Públicos de esa comunicación, advirtiendo las anomalías que había encontrado, pero también manda carta al agua al derecho y nos dice, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué nos dicen que debemos hacer?
Entonces ahí sí ya quedó la pregunta, ¿qué le podemos contestar a esta empresa? Que yo creo que es más asociación, ¿sí? Es un acueducto multiveredal, pero dice que tiene 509 suscriptores, 2036 usuarios, que atienden 4 veredas del municipio con agua 100% apta para el consumo humano, pero no nos dicen qué modalidad de empresa es. Suponemos que sería asociativa por la ubicación, pero podría ser una empresa, ¿sí? Sí, es un acueducto que debe ser veredal y por lo tanto no debe tener una organización empresarial, sino una comunidad organizada. Igual es un prestador, igual se somete a la ley 142 y pues no, la pregunta no era tan fácil y esto tiene un fin pedagógico. Es esto, el usuario tiene derechos. El usuario tiene derechos. Y la empresa también tiene derechos. El prestador tiene derechos. ¿Y cómo se resuelve eso en derecho? Debido proceso. ¿Qué es eso? Pues el usuario expresa su opinión. Nosotros practicamos la prueba. Hay que insistir mucho. Técnica, la prueba técnica. Y se resuelve conforme el dictamen técnico. A ellos se les da oportunidad no a que reciban apoyo de la comunidad, sino a que cuestionen técnicamente. Cuando me dijiste, recibieron después cartas y presentaron documentos, yo pensé que ellos se habían ido a una universidad a buscar apoyo para criticar el dictamen, pero no. Ahora, la historia se sigue, la entidad se resuelve. Y resuelve negándole el derecho al usuario. Pregunta, ¿y se acaba la película? No, eso tiene dos recursos. Tiene recurso de reposición y recurso de apelación. Entonces, viene la entidad y evalúa. A mí me parece que ahí la entidad podría buscar un apoyo técnico diferente del que ya hizo la evaluación. Podría, no necesariamente está obligada, pero podría, para garantía del usuario. Y si llegamos a la conclusión de que técnicamente así es, nada que hacer, nos confirmamos. Pero eso quiere decir que se acaba el mundo. No, dado que el señor tiene recurso de apelación, se le da trámite a la apelación, se la interpuso. Incluso se asesora desde que se le notifica, se le dice, se le notifica y usted tiene, y yo tengo el deber, la entidad tiene el deber de decirle qué recursos tiene, informarlo. Usted tiene recurso de reposición y de apelación. El señor interpone la reposición, la apelación se va para la SUPER. No por la vía de la queja, que es otra instancia, ¿no? Que se fue, no, es el trámite del proceso. Yo llevo un expediente de ese proceso. Ahí está la petición del señor, está la prueba practicada, está la oportunidad para controvertir la prueba, está la decisión de primera, está la notificación, está el recurso, se resuelve el recurso y va a la apelación. La apelación la resuelve la SUPER. La SUPER ya dirá. Si la SUPER, que podría, en mi criterio puede decretar nuevas pruebas. En mi criterio, sé que todos estos temas de derechos son bastante discutibles, pero es que se trata de una actuación administrativa y esas actuaciones administrativas se pueden aportar pruebas prácticamente en todos los momentos. Lo que necesitamos es tener la certeza. Entonces la SUPER debe practicar. La SUPER ya decide en segunda instancia. Y lo que decidió, palabra de Dios. Ahora, normalmente la gente queda insatisfecha con esas decisiones, claro, somos seres humanos, pero no hay nada que hacer. Hasta ahí se llegó, hasta ahí cumple la empresa la obligación, creo que debería hacer pública la respuesta de la SUPER y no hay más nada que hacer. Si el usuario insiste, pues el usuario tampoco puede abusar del derecho. El usuario tiene los derechos, pero el usuario no puede abusar del derecho y al usuario ya se le contestaría muy simplemente diciendo, ya usted hizo la petición, ya se hizo el trámite, le volvemos a dar copia del expediente, pero usted no tiene la razón. Ahora, puede que la tenga. ¿Quién dice eso? Los técnicos. Bien, y me remito a lo que en otro programa habíamos ya abordado, este tema del cobro, es la empresa debe cobrar, entonces en caso de que se confirme que la empresa tiene la razón, deberá el usuario pagar y si no se tienen los mecanismos legales para hacer el cobro en debida forma, no podemos dejar que pasen 7 años porque ya sabemos las consecuencias que eso implica. Otra sesión. Yo creo que hay que hacerla, hombre. Aquí hay 5 que tienen que pagar. Una empresa de servicios públicos no tiene por qué tener una cartera tan alta. Una empresa de servicios públicos sabe que tiene que pagar el usuario. Pero que el usuario es pobre y no paga. Pues, entonces tiene que pagar el dueño del inmueble. Y si no, el arrendador. Si no, el poseedor. Las empresas de servicios públicos tienen, como nadie, instrumentos para cobrar. El solo hecho de que la factura sin la aceptación del usuario preste mérito ejecutivo, ese solo hecho es una excepción a todo el derecho, es una garantía de la sostenibilidad del sistema. A mí me parece que cuando yo me siento con gerentes y me dicen, no, es que nosotros tenemos una altísima cartera y la gente no nos paga, ¿cómo? Pero es que los servicios públicos tienen una condición, el domiciliario, que es
se presta en un domicilio, se presta en un inmueble, y todos los inmuebles, como regla general, tienen dueño, y el dueño responde solidariamente. Ahora, lo indicado siempre es que las empresas empiezan a tener un doble catastro de usuarios y catastro de dueños, y que aprovechen la ventaja que tenemos por decreto 19, y es el acceso fácil a la oficina de registro de instrumentos públicos. Nosotros podemos saber quién es el dueño del inmueble, y ustedes, además de cobrarle al usuario, que es el primero llamado en pagar, deben de cobrarle al dueño. Pero creo que el tema de gestión del cobro, el tema de la cartera, el tema de que, ojo, que un señor debe 18 facturas, como lo dicen, no se puede. 20 para la pregunta que viene. No se puede. Después de 3, hay que suspender el servicio y se vuelve impagable. Creo que ya después de eso no se puede cobrar más. Ahí ya procederán la suspensión del servicio y procede el cobro ejecutivo. Sí, sigamos con el tema. No, por supuesto, del municipio de Cisneros, que nos han escrito ya muchas oportunidades, aprovechamos para saludar a Nidia y a todo el equipo que está allá. Nos dicen que ellos tienen una cobertura más o menos del 75% en el casco urbano con agua apta para el consumo humano, y el restante 25% lo están cumpliendo con agua cruda, pese a que están usando el sistema del acueducto municipal. Y nos preguntan, a esos usuarios morosos de la empresa, a esos que se les está entregando agua cruda, que si les puede cobrar 20 cuentas vencidas, y que si se les puede hacer cortes y suspensiones. De esto ya habíamos hablado y el doctor incluso acaba de hacer alusión, pero que nos sirva como recordatorio. A ver, pero ahí ya hoy también tenemos un componente nuevo, delicado. ¿Cuál es el componente? El componente no delicado, Carlos, ahí es que el agua se esté vendiendo cruda, ¿no es cierto? O agua no tratada. Ya viene el problema, que se está sirviendo. Yo creo que ya hay que mirar cómo está el contrato. Creo que es básico. El contrato de condiciones uniformes. Pero ojo, puede no ser de ley 142. Yo creo que hay que distinguirlo. La ley 142 habla del servicio público domiciliario de acueducto y lo define en el artículo 14, 21 y siguientes, y una de las características de ese contrato es que se preste en el domicilio y que sea agua apta para el consumo humano. Ahí aparecerá pues bastante discusión de que es apta para el consumo humano, de si agua cruda es o no apta para el consumo humano. Sin embargo, yo sí pienso que habrá que aplicar los estándares internacionales, y el agua apta para el consumo humano es agua de calidad, es agua ya tratada. No es que es apto para el consumo humano el agua que no mate, no, agua que engorde, con tal de que no lo mate, es apta para el consumo humano. No, agua apta para el consumo humano es agua potable, es agua consumible. Entonces ahí ya sí aparece un problema que resolver. El problema que resolver es que, por ejemplo, una empresa que todos los días, discusión, el agua que están entregando la empresa es agua para riegos, por ejemplo, o agua para construcciones. Y esa agua que se está entregando para riegos o para construcciones o para el lavado de carros, por ejemplo, la pregunta es, ¿esa agua tiene que ser agua apta para el consumo humano? Esa pregunta, ¿es agua que se sabe que la estoy vendiendo al constructor para que el constructor construya, o se la estoy vendiendo al campesino o a la agroindustria para que riegue? ¿Es agua qué? Pregunta, ¿esa agua es de ley 142? ¿Esa agua, ese señor es un usuario de ley 142? No hay duda que el señor es usuario del servicio de acueducto, no hay duda. Pero del servicio público domiciliario de acueducto, ya sí hay duda de si lo es. Y me gusta mucho que ya entremos en estas distinciones, porque esas distinciones ya van sacando el lenguaje, y lo he notado mucho, y por eso hace tal vez 2 reuniones, en estas celebré mucho, que veo que ya todo el mundo nos estamos metiendo en este tipo de distinciones, que ya son distinciones, la diferencia que hay entre el servicio de acueducto y el servicio público domiciliario de acueducto, y entonces ese que es otro servicio, y la duda tiene el perfecto lugar. ¿Por qué? Porque si fuera el servicio público domiciliario, que se rige por ley 142, jamás a un usuario se le pueden cobrar 20 facturas. ¿Por qué? Porque la deuda de 3 facturas ya da un derecho, y es la suspensión del servicio. Y ha habido esta pregunta,
y ha ido y hay jurisprudencia sobre el tema, es qué pasa si después de 3 facturas se sigue suministrando el servicio y el usuario sigue debiendo. La respuesta es: la empresa perdió la facultad de cobro. Tremendo, tremendo, porque antes lo que se decía era esto, se decía, la empresa perdió el derecho a cobrarle la factura, pero el usuario adquiere una obligación natural. ¿Por qué? Porque se hacía esta distinción y se decía, en una factura no se pueden cobrar sino 3 periodos de pago, lo máximo. Uno, en primer lugar, lo que diga en el contrato, pues muchas veces solo un periodo de pago. Depende de lo que diga el contrato de condiciones uniformes. Si en el contrato de condiciones uniformes dice, con un periodo de pago se suspende el servicio, vencido ese periodo de pago, la empresa tiene que suspender el servicio. Ojo, y la Corte le dijo, tiene el deber de suspenderlo. Pero podría poner en el contrato no 1, sino 2 periodos de pago. Y podría poner en el contrato 3 también. Hasta 3 puede poner. Más de 3, la ley no se los autoriza. Entonces, si estoy hablando del servicio público domiciliario, ajustados los 3 periodos de pago, yo ya no puedo cobrar más. Ojo, he visto personas, y de hecho, en un caso que conocí personalmente, me tocó hablar con la empresa. Vi una factura de esas, de 18 periodos de pago, y yo inmediatamente le dije a la empresa, usted abusa de su posición dominante frente al usuario cuando se le cobra 18 meses, usted no lo puede cobrar eso. Más aún, ¿sabes qué? Si no corregís eso, no podemos ir para la súper. Independientemente, no es lo que le contestamos en el recurso, es que no podemos ir para la súper, es que también es a sancionar, es que no podés cobrar más de 3 periodos de pago. Ahora, no solamente nace el derecho de suspensión, nace el derecho de cobro coactivo, el inmueble tiene que responder y tenemos que hacer 1 o 2 cobros de esos. Tenemos que cobrarle 1 o 2 propietarios y tenemos que cobrarle 1 o 2 inmuebles. ¿Para qué? Para que la gente adquiera cultura de pago. Es decir, es la misma empresa que nunca cobra, es la misma empresa que deja crecer esa cartera la que cobra. Entonces, ojo con lo que estamos diciendo. Aquí hay que separar 2 cosas. Uno, si estamos en presencia del servicio público domiciliario de acueducto, con todas las características de la regulación de la resolución 151 y la ley 142. Ese es un caso. Caso 2, no estamos en presencia de ese. Estamos en presencia de un servicio público, pero no domiciliario, que es el suministro de agua con las características de no apto para el consumo humano o de agua cruda o de otras condiciones. En ese caso, lo que se aplica sería el contrato que tenga celebrado y en ese caso, suponiendo que no hubiera contrato, creo yo que se deben de aplicar las reglas ordinarias del derecho y creo que en este tipo de casos podría proceder la excepción de contrato no cumplido, que es, yo no le presto el servicio, cualquier servicio, al que no me lo paga, excepción de contrato no cumplido, y no creo que se le aplique el régimen de ley 142, se aplicaría el régimen del contrato que se tenga suscrito. Doctor, yo estaba aquí revisando nuestra lista de preguntas y me doy cuenta que muchas de estas ya fueron realmente atendidas y como las explicaciones que damos en el programa son bastante amplias y extensas, yo creo que no tendría mucho sentido repetirlas y volvernos a extender en ellas en la medida en que ya fueron resueltas. Yo me voy a ir para la parte final, que con toda seguridad estas corresponden a las últimas, pero me comprometo a hacer una revisión juicioso precisamente para que nos rinda esta atención a sus preguntas. Aquí tenemos una pregunta del municipio de Campamento, que son unidad de servicios públicos. Mira lo interesante. Tienen que tener convenio con el municipio para el tema de reconocimiento de los subsidios, o solo lo deben hacer los que están constituidos como empresas. El acuerdo aprobado por el Consejo respecto a los subsidios sí se hizo, nos están advirtiendo. Entonces, tienen acuerdo municipal donde se establecen los subsidios y contribuciones, pero son unidad municipal. Entonces dicen, eso sería como hacer un contrato, un convenio, el municipio con el mismo municipio. ¿Sí se necesita? Esa es la pregunta. Y esa unidad administrativa tendrá personalidad jurídica o no. Porque movámonos en 2 escenarios. Si esa unidad administrativa tiene personalidad jurídica, no me cabe duda que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es un centro de imputación jurídica distinto, que adquiere obligaciones y derechos. Unidad de servicios públicos. Pueden ser las 2 cosas, porque en el ordenamiento jurídico, en la ley 489, porque ahí no se aplicaría la ley 142. Hay que hacer, pues, en general, no se aplicaría la ley 142 propiamente dicha, sino que, pues, ya en cuanto a la estructura de la unidad administrativa, se aplicaría la ley 489. Entonces, esa unidad administrativa tendría 2 opciones. Opción 1, tiene personalidad jurídica.
Si tiene personería jurídica, si tiene persona jurídica, miremosla con más detenimiento y rectifico. ¿Por qué? Porque es que si tiene personería jurídica, probablemente podría estar afectando la ley 142. Probablemente, ¿por qué? Pues porque la ley 142 dice que en el orden municipal el prestador de servicio o es el municipio en gestión directa o una empresa. O sea, no pasa por la vía hoy de empresa industrial y comercial del Estado siquiera. Ojo, no puede ser. Si usted me pregunta hoy puede crearse empresa industrial y comercial del Estado para que preste servicios públicos, yo le contestaría que no. Y si usted se vuelve y me dice, ¿puedo crear entonces establecimiento público? Le diría, tampoco. ¿Y puedo crear unidad administrativa especial con personería jurídica? Mucho menos. O sea que la pregunta sí hay que reducirla. Sí es una unidad administrativa sin personería jurídica. Es el propio municipio el que lo está prestando y lo que tiene es una unidad administrativa, organización, dentro de la organización interna, es una dependencia del municipio que es la encargada. Yo creo que ahí bastaría con la sola incorporación en el presupuesto. La sola incorporación que debiera de ser clara en el presupuesto, porque sí, veo que la pregunta es esta, suponiendo que ese contrato o ese convenio se incumpliera, supongamos que se firma y supongamos que se incumple, la pregunta sería, voy a un juzgado y me demando a mí mismo, o en ese proceso yo operaría como demandante y como demandado. Creo que ese mismo centro de imputación jurídica no puede ser el sujeto en las dos condiciones, en este caso específico. Es probable que en algunos eventos por allá, es probable que uno cuando actúa como persona natural y como jurídica pueda hacer las dos partes del contrato, pero en este caso específico creo que no habría un sujeto obligado, porque la pregunta sería esta, se celebra el convenio. La pregunta es, ¿quién tendría derechos? El municipio. ¿Y quién estaría obligado a atender los derechos? El mismo municipio. ¿Y el incumplimiento quién lo cobraría? El municipio. ¿Y a quién se lo cobraría? El mismo municipio. Creo que por reducción, por sustracción de materia, no hay que firmarlo. Ahora, lo que sí es distinto ya es que el municipio está obligado a incorporar los recursos, a meterlos en el presupuesto, y esa unidad ejecutora, esa unidad administrativa especial, sí tiene que tener su propio PAC, porque acuerden que todo este esquema que aquí tiene que aplicar rigurosamente el sexto de la ley 142 y que dice que cuando es una unidad administrativa o cuando es el propio municipio tiene que dar contabilidad separada. Y entonces eso tiene que llevar, el jefe de esa unidad se comportaría para efectos presupuestales como el gerente de una entidad descentralizada. Tendría que verificar que sí se incluye en el presupuesto, tendría que verificar que en la liquidación del presupuesto sí se incluye, tendría que verificar que el PAC está y tendría que estar haciendo la operación mes a mes de que si entraron los recursos y de que Hacienda efectivamente giró, porque por una cosa, porque, y esto da pie a aclarar un punto, los beneficiarios del subsidio no es esa unidad administrativa, el beneficiario del subsidio es el usuario. Es el usuario. Por lo tanto, hay que llevar la contabilidad de la ejecución y garantizar que los usuarios efectivamente sí reciban el subsidio. Entonces la pregunta es, en mi criterio, obviamente puede haber otros, mi criterio no sería práctico, no sería jurídicamente procedente, que en este caso muy particular, muy particular, donde las dos partes del contrato sería el mismo centro de imputación jurídica, el contrato no es necesario celebrarlo, aunque vuelvo e insisto, sí es necesario verificar que se den los recursos en el presupuesto y a esa unidad sí debe estar pendiente de que en el PAC se hagan los desembolsos y que los subsidios lleguen a los usuarios. Y que tengan el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. Claro, porque allá es donde llegan las contribuciones, allá es donde llega el sistema, allá es donde el plan departamental puede entregar recursos. Aquí tenemos una pregunta ya para que vayamos finalizando este bloque, que se dividen en dos preguntas. Tiene que ver con que en un municipio se creó la empresa de servicios públicos con un capital accionario del 90% que lo asumió la alcaldía y un 10% que asumió el hospital. Es muy común que en las empresas de servicios públicos haya capital de las S, de los prestadores del servicio de salud, tal vez porque son de las pocas empresas municipales que hay, que están descentralizadas. Pero resulta que el municipio, la empresa, el hospital o la S, no tuvo, por dificultades financieras, no tuvo cómo cumplir con ese 10% de acciones. Entonces nos están diciendo qué acciones se debe realizar para que el municipio asuma
ese otro 10% y quede como único propietario. Pero no nos dicen el tipo de empresa que se formó, pero ni tampoco el año. Sí. Muy bien. Tenemos dos socios, pero entonces dicen, el municipio no tuvo, perdón, el hospital no tuvo con qué asumir lo que le correspondía. ¿Cómo hace el municipio para que asuma ese 10% y que quede en manos del municipio? Y la segunda pregunta es que si a las empresas de servicios públicos se les puede realizar. Ah, pero aquí dice el pago, no será el cobro. Dice, estamos obligadas las empresas de servicios públicos a realizar el pago del impuesto de industria y comercio a las alcaldías. ¿Se les puede cobrar industria y comercio? Ahí están las dos preguntas. La primera pregunta merece cuidado. Merece cuidado, ¿por qué? Porque pues, el artículo 19 de la ley 142 establece que cuando una empresa de servicios públicos tiene un solo dueño, tiene un solo socio, está en causal de disolución. Que liquidarla, no hay sociedad, no hay sociedad. Entonces, un primer punto crítico es que ahí no vamos a poder constituir la sociedad, por cuanto un solo socio no puede ser socio de una sociedad. Y creo que ese municipio, y la SAS no nos resuelve el tema porque, y yo comparto ese criterio, yo comparto el criterio de que sí se pueden crear SAS en servicios públicos, pero cumpliendo con las normas de la ley 142. O sea, para mí, ley 142 es ley especial, por lo tanto no puede ser modificada por ley posterior, puede ser complementada, hacer integración normativa, pero cuando hay una norma en la ley 142 hay que respetarla. Entonces yo comparto el criterio del concepto de la super cuando dices así, pero respetando las reglas de la ley 142. Y una de las reglas va a ser que un único socio es causal de disolución. Y creo que uno no tiene que aparentar lo que no es. No hay socios, no hay sociedad, no hay empresa, no hay empresa, no hay empresa. No tenemos posibilidad de montarla. Ahí me toca meterme en la regla del sexto de la ley 142, que dice, convoquemos a ver si aparecen socios. Y creo, durante una época pensé que bien fuera IPM o bien sea el IDEA debiera de tener una línea de facilitación que permitiera tener unos recursos que le ayuden a los municipios a tener socios múltiples para constituir la empresa. Podría uno pensar en eso. Y pues de hecho sé que el IDEA es socio de algunas sociedades, pero especialmente no de agua, sino de energía. Hay que empezar a pensar en eso. Sin embargo, reconozco esto. Sociedad es entre varios, como matrimonio, ¿cierto? Yo puedo estar muy enamorado, pero ya no de mí. No tengo forma de casarme, no tengo con quién. No tengo que aparentar que estoy casado porque no tengo con quién. Entonces, no creo. Creo que no, creo que si el socio no es el aporte, efectivamente no es socio de la sociedad. El socio de la sociedad tiene que tener acciones y las tiene que tener pagadas, y el socio de la sociedad, una cosa es que pues, en un proceso de estructuración de la sociedad, pues él tenga acciones suscritas y no pagadas. Otra cosa es que pudiera pagar en especie. Miren, con juicio allá en este municipio, ¿en cuál es? Bueno, en ese municipio es bueno que miraran a ver si de pronto no necesariamente el socio tiene que pagar en dinero su aporte social, el socio puede pagarlo en especie, se valoraría conforme la regla prevista ahí en los artículos 19 y 20. Podría también pensarse en una cosa, en involucrarse en el artículo 20, que facilita la constitución. Hay dos tipos de sociedades en servicios públicos, las del 19 y las del 20. Las del 20 son mucho más simplificadas, pero implica de todos modos que hay una pluralidad, implica de todos modos que hay unos aportes. Si efectivamente el socio ni tiene recursos económicos, ni tiene activos, ni puede ser socio de la sociedad, no puede ser. Entonces yo lo que le diría al municipio es enfrentar la realidad ahí. ¿Tengo o no tengo socios? ¿Tengo o no tengo la posibilidad de constituir la sociedad? ¿No tengo los dos socios? Entonces, pasemos al proceso de liquidación de la sociedad que está en causal de liquidación, extíngala y vamos para el sexto. ¿Qué dice el sexto? Convoque. No llegó nadie, préstelo al municipio como lo hacía el anterior. ¿Que el anterior quién era? Tal vez Anorí o alguno de ellos. Sí, el anterior. El que tiene la unidad administrativa especializada dedicada a eso, campamento, bueno, ese es el camino. El camino es cuando yo no puedo crear la sociedad, presto el servicio como municipio a través de una unidad administrativa especial. Lo dice el sexto, ojo, pero para poderlo hacer así, primero tengo que tener convocatoria pública, que está regulada tanto en el artículo 5 como en la resolución 151. Juliado hasta ahí.
La otra pregunta es, bueno, ya tengo la empresa y la empresa está funcionando. La empresa es un agente económico. Hasta 1994 el Estado y las empresas de servicios públicos no pagaban impuestos. Eran entendidas que ejercían función pública y que era el Estado mismo. Pero a partir de la ley 142 y sobre todo cuando adquieren la forma empresarial, empresa es empresa. Y empresa tiene ánimo de lucro, tiene interés económico y de los primeros cambios de paradigmas de la ley 142 fue, usted es empresario, ojo, y usted no debiera de pagar las contribuciones propias del Estado. Por eso hay que leer con mucho cuidado el artículo 24 de la ley 142 que impide que los municipios graben con contribuciones especiales a sus empresas de servicios públicos, salvo que se trate de contribuciones que cobran de forma general a todo agente económico. La empresa de servicios públicos no debe ser grabada con impuestos, además, por una cosa que cada vez la mencionamos acá, y es que las empresas de servicios públicos, la tarifa, recuperan los costos. Cuando una empresa paga una contribución, paga una tasa, paga un impuesto, se le vuelve un costo que al final del partido, por uno o por otro camino, termina haciéndose en tarifa, en el usuario. Pues la pregunta concreta es, ¿está obligada a pagar ese impuesto? Con respuesta concreta es sí, y todos los impuestos que paguen los agentes económicos. ¿Por qué? Porque a partir, entonces también tiene que pagar el predial, tiene que pagar avisos, tableros, tiene que pagar vehículos, tiene que pagar todos los impuestos, como que si se tratara un particular, exactamente, para que los servicios públicos se puedan prestar en condiciones de igualdad. Yo doy por terminada ahí esa pregunta y también les agradezco mucho a todos los que nos han acompañado. No sé cuántas personas, Carlos, en este momento están con nosotros. Aquí Carlos se va a fijar. Uy, muchísimas gracias. Eso equivalía a un curso normal de una universidad y ojalá pues mis aportes hayan sido hoy positivos y ojalá más rápido que tarde podamos hacer una sesión presencial para que no dictar una conferencia, no, que para que hagamos un conversatorio sobre estos mismos temas y podamos ya con ustedes que nos puedan precisar bien sus preguntas. El agua al derecho, ya hasta me olvidó el correo, antioquiapeda.com. Bueno, el agua al derecho, usted ya tiene nuestro correo, el agua al derecho, escríbanos, mándenos sus preguntas que nosotros con mucho gusto vamos a resolverlas. Tenemos todavía 2 o 3 preguntitas, hoy no alcanzamos, pero en la próxima sesión vamos a evacuar esas preguntas. Terminamos dándole las gracias a ustedes por su presencia, por su acompañamiento, por sus preguntas. Agradecemos a nuestro gerente de Servicios Públicos, Jaime Gallego Alzate, por la oportunidad que nos brinda de abrir esta ventana para comunicarnos con ustedes, así como nuestro gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Nosotros estamos aquí de Vida Buenas. Discúlpeme la expresión coloquial, estamos en la gerencia de mujeres, ¿cierto? En la Secretaría, no es gerencia, Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia. Y nos hemos pasado por Agache, saludarlas y darles las gracias porque nos están facilitando los recursos técnicos para poder comunicarnos con ustedes en vista de que nosotros apenas estamos adecuándonos. Juan José ha estado aquí en el apoyo técnico, en las transmisiones, le queremos agradecer a él porque nos haya acompañado y a la Secretaría de las Mujeres por hacer posible que nosotros lleguemos a ustedes. Un abrazo y nos vemos en la próxima semana. Hasta pronto.